Bien, entonces, ahí todo bien, Joshua. Gracias por responder. Vamos a dar inicio con lo que les había mencionado ya anteriormente en el chat. Como en esta semana estamos otra vez en evaluaciones de exponentes y logaritmos, pues vamos a resolver varios problemas de forma práctica y luego vamos a tratar de resolver a los que están aquí presentes. Así que si pueden ir consiguiendo su usuario y contraseña sería bueno. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Ok, entonces para empezar, cuando ustedes ingresen a la plataforma y si acaso les aparece esto de parámetro inválido, simplemente tendrán que dar clic acá 3 veces en la X y ya se les quita. Entonces nuevamente recuerden que el examen lo encuentran en esta sección donde dice PMNIC. Tenemos que cargue un poco. Ok, ahora sí. Y se van a ustedes, no les va a aparecer ninguno de estos. El único que les aparecerá será el de exponentes y logaritmos. Entonces a esto es lo que me refería cuando les decía que era un examen de rescate. Pues como hemos visto es parte siempre de las funciones, pero implica todos los demás temas anteriores. Entonces de esa manera les puede servir en mantener el cupo o igual en, en recuperarlo para los chicos que se han retirado. Entonces le damos acá, clic, un poquito. Y aquí le damos en previsualizar examen. Iniciar intento. Y pues bien, aquí tenemos ya lo que es el examen. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ok, ahí lo ven mejor. Entonces el primero de ellos es acerca de propiedades de funciones. Dice, al tomar como referencia la gráfica de y igual al logaritmo natural de x, podemos concluir que la gráfica de logaritmo natural de x más 2 más 7 se ha desplazado. Entonces esto ustedes ya deberían de saberlo, porque recuerden qué significa que le sume dentro de la x, qué significa que le sume fuera de la función. Entonces traten de decirme cuál de estas opciones es la correcta. Pueden escribírmela en el chat, por favor. ¿Cuál opción sería la correcta? La E. La E. Vamos a ver, dice 2 unidades a la izquierda y 7 hacia arriba. Eso es correcto. Fíjense que habíamos dicho que si la función es así positiva, como está aquí, la función principal logaritmo, entonces si yo le sumo a la x, significa que se mueve a la izquierda. Entonces efectivamente le estoy sumando 2, entonces se va a mover 2 unidades a la izquierda. Y ahora lo que yo sume fuera significa que se va hacia arriba. Si sumo va hacia arriba, si resto va hacia abajo. Entonces como estoy sumando 7, son 7 unidades hacia arriba. Correcto, entonces la opción E. Esa era la más sencilla. Sigamos ahora. Este ya requiere un poquito más de álgebra. El problema 2. Vamos a tomarle una captura para tratar de trabajar. Es que está, se me quedó. Aquí estoy en el. Se me olvida que este es. No es el Edge. Entonces vamos a tomar captura. Normal. Bueno, aquí para mientras se los leo, dice que hay que encontrar el valor de X tal que todo esto sea equivalente.
Entonces les pregunto, ¿qué tipo de ecuación es esa? Esa que está ahí. ¿Qué tipo de ecuación será? No creo que corte la pantalla. Correcto, una exponencial. Entonces la clave, recuerden todos que en una ecuación exponencial es igualar las bases para que de esa forma uno pueda igualar los exponentes. Entonces en este problema, ¿cómo son las bases? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Entonces como son iguales, uno simplemente como que las simplifica y tiene que igualar los exponentes. Entonces permítame que no sé por qué no toma la captura. Ahora sí. Ahí está. Vemos un poquito. No se guardó. Ahora sí, aquí está. Disculpen esta falla técnica. Vamos a hacerlo más grande. Ahí lo tenemos. Entonces, como decíamos anteriormente, pues simplemente eliminamos lo que son las bases y nosotros igualamos los exponentes. Pero hay que recordar acá de que al igualar los exponentes tendríamos entonces que 1 sobre 7 elevado a la x más 2 tiene que ser igual a la otra potencia, que es 343 elevado a la 2x menos 3. Ok, ahora hay que tratar de que tengan la misma base nuevamente. Este 1 sobre 7 lo puedo escribir como ¿cuánto? ¿Quién se acuerda cómo lo puedo escribir como una potencia? Como raíz, lo pasa a raíz. Ok, la potencia en sí es una raíz, es cierto, pero aquí ya Ya la lo... menos uno. Exacto, ahí está mejor. Como es una base, entonces sería 7 a la menos 1. Entonces tendríamos que escribir esto. 7 a la menos 1 elevado a la x más 2. Mientras que al otro lado tendríamos 343. ¿Cómo escribo 343 factorizado? ¿Será que es potencia de 7? ¿A qué sería equivalente 343? 7 al cubo. Ok, entonces escribimos acá 7 al cubo. 7 al cubo. Y lo está elevado al 2x menos 3. Entonces ahora si recuerdan, por propiedades las potencias se tienen que multiplicar y nos quedan nuevamente iguales bases. Entonces las bases se eliminan y solo tendríamos que igualar el resultado de multiplicar las potencias, lo cual sería menos x menos 2 debe de ser igual a 6x menos 9. Y esto es una ecuación lineal. Entonces este menos lo paso a la derecha a sumar, me quedan 7x. Y este 9 que aquí está restando pasa a sumar al otro lado y me queda 9 menos 2, lo cual es 7. Dividiendo entre 7 a ambos lados ya tengo la respuesta, que equivaldría 1. Y ya está resuelto.
Entonces significa que la opción correcta es el inciso E. Y ahí ya tendríamos terminado nuestro problema. Inciso E. Y listo. Vamos al último ahora. El último dice, sabiendo que x es mayor que 0, además, x distinto de 1, calcule todo esto. Quiero que observen algo interesante con las bases. ¿Cómo ven las bases ustedes acá? ¿Serán iguales? Todas son distintas. Todas son distintas. Pero ¿qué miran? Miran algo curioso con esa base y los demás que salen el problema, los argumentos. Que todos podrían ser X. Y que además sale una X al cuadrado. Otra cosa más, fíjense acá. ¿Cuál es el argumento en la primer paréntesis? X. Esa es la base. ¿Y el argumento? 3. 3. Y en el segundo paréntesis, ¿cuál es la base? 2. Miren, si en el primero era el argumento 3, en el otro la base es 3. Si en el segundo el argumento era x cuadrado, en el siguiente era x cuadrado la base. Como que van intercaladas. Primero es argumento, luego es base, argumento, base, argumento, base. ¿Qué significa cuando ocurre algo similar así? Pues hay que recurrir a una de las propiedades del logaritmo que hemos aprendido. Vamos a recordar cuál es, pero voy a tomar otra vez una captura de pantalla para trabajarlo más cómodo. Ok, ahí está. Vamos a hacerlo más grande. Voy a anotarles aquí primeramente la propiedad que vamos a utilizar, que es lo cambio de base. Decía logaritmo base A de B equivalía a tener esto. Logaritmo base X, o sea cualquier base, de B entre logaritmo base X de A. Observen esto. Esta es la fórmula de cambio de base. Entonces, noten qué ocurre si esto que está dividiendo lo mando al otro lado a multiplicar. Miren lo curioso que pasa y que es justamente lo que tenemos acá. Si esto yo lo mando a multiplicar, me quedaría, voy a poner hasta en otro color, no sé, en verde. Entonces me quedaría el logaritmo base X de A por logaritmo base A de B. Miren, esa es la multiplicación, de mandar este al otro lado a multiplicar. Y dice que el resultado tendría que ser logaritmo base X de B. Entonces miren, aquí ocurre exactamente lo que dice el problema. Este argumento pasa a ser la base en el siguiente. Es como aquí, tenemos el 3 y paso a ser acá la base. Entonces esta multiplicación es lo mismo que tenemos acá. Entonces les pregunto, siguiendo esta fórmula en verde, ¿a qué creen que sea igual esta primera multiplicación de estos dos factores? ¿A qué sería igual? ¿Quién me puede decir la respuesta? Sáquenlo ahí por comparación. Log base 3x 3x cuadrado. Ok, el argumento lo tiene bien, pero revisa la base. Fíjate acá, en la fórmula general la que tenemos en verde. Esta base que salió, ¿de cuál de los dos factores es? ¿Del primero o del segundo? Del primero. Del primero, correcto. Entonces significa que en este problema va a salir logaritmo
la base del primero. ¿Cuál es la base del primero? X. Ok, entonces va a salir base X. Y ahora fíjate acá, el argumento, ¿cuál argumento es? ¿El primero o el segundo? El segundo. Segundo, entonces aquí, ¿cuál va a ser el argumento en nuestro problema? X cuadrado. Correcto, ahí está. Entonces significa que esta multiplicación da eso. Ahora hagámoslo por el otro lado, que es algo similar. Tenemos que este argumento pasa a ser base aquí. Ahora tiene un raíz de 2. Pues ese raíz de 2 solamente lo dejamos fuera porque es otro número que está multiplicando. Ahora multiplican esto. Logaritmo base x cuadrado de 5 por el logaritmo base 5 de x. Según la fórmula en verde, ¿a qué sería igual? A log base X cuadrado X. Correcto. Base x cuadrado de x. Ya exactamente así. Ahí lo tenemos ya. Y ahora ya está casi terminado el ejercicio. Solo hay que calcular esos logaritmos en sí. Entonces hagámoslo. Pues nos queda raíz de 2. Y ahora aquí lo podemos hacer de muchas formas, calcular esto. Primero por definición, puede ser una manera. ¿A qué potencia tengo que elevar la base x para que me dé x cuadrado? Eso es lo que significa el logaritmo. ¿A qué potencia tengo que elevar x para que me dé x cuadrado? ¿Quién lo diría? 2. Correcto, a la 2. Entonces esa sería la respuesta. De esta primer paréntesis, la respuesta es 2. ¿Por qué razón? Porque la base que x, al elevarla al cuadrado, que es el resultado, me da el argumento x cuadrado. Y listo, ya lo tenemos. Ahora hagamos el otro. El otro está, también se puede hacer por definición o por propiedades. Vamos a ver si primeramente lo sacan por definición. Tengo x cuadrado, que es la base. ¿A qué potencia la tengo que elevar para que me dé x? A la 1/2. Correcto, ahí es. A la 1/2. Entonces, porque ya tengo x cuadrado, le elevo a la 1/2, se multiplican, se simplifican y ya me queda x. Entonces, respuesta sería 1/2. Otra manera de sacar este segundo es utilizar aquella propiedad donde la base está elevada a una potencia, entonces sale como el inverso, 1 sobre esa potencia del logaritmo de la base ya sin potencia, x, de x. Y como cuando la base y el argumento son iguales, todo esto da 1, pues ahí nos daría el 1/2, que también nos dio acá. Es otra manera adicional. Pero vamos a borrarla para que no se confunda. Simplemente era una observación. Ok, entonces ahora sí ya lo tenemos hecho. ¿Cuánto da esto? Raíz de 2 por 2 por 1/2. ¿Cuál es la respuesta final? ¿Cuánto da eso? ¿Quién me ayuda ahí? Raíz de 2 por 2 por 1/2. Primeramente pueden buscar 2 por 1/2. Solo simplifican el 2. Raíz de 2. Correcto. Y la respuesta es raíz de 2. Entonces significa que la respuesta correcta es la B. Pues seleccionamos la B y terminamos. Y vamos a ver qué tal nos va.
pues bien, ahí tienen ya resuelto. El primero era el más sencillo, solo tenía que ver con propiedades de desplazamiento. Eso lo hicieron ustedes solitos. Aquí pues ya les ayudo un poquito, era ecuaciones exponenciales. Y aquí ya tenemos el último, que vimos que la clave es cambio de base. Ok, pues vamos ahora a hacer otro intento. Pero ahora vamos a hacer uno de ustedes. Vamos a resolverlo aquí junto todo. Ok, entonces vamos a ver. Alison creo que fue la primera en entrar. Alison, ¿tienes tu usuario y contraseña disponible ahí a mano? Para que la puedas compartir y así ingresar. Vamos a esperar a Alison. Si no, alguien más que lo tenga ahí de los que están aquí presentes. Puede ser Fabricio, Joshua, Julio, Ricardo. Mándenme su usuario y contraseña, ya sea por acá, por Zoom o por WhatsApp. Y así intentamos otras pruebas más. Pero al personal, si no lo manden al grupo. Aquí tengo un chat. Ok, Ricardo ya lo hizo. No hay problema. ¿Alguien más que no lo haya hecho? Julio, usted ya lo hizo. Ok, vamos a ver. Joshua, ¿usted ya lo hizo el examen? No, profe, ahorita le paso el usuario. Ok. Ok, vamos a ver. Vamos a esperar entonces el usuario. Ok, para mientras lo manda, ya Alison me mandó el suyo. Luego hacemos el de Joshua. Dice a Sánchez. -ON. Y sugerencia para todos, si acaso acá en contraseña no les permite ver, simplemente copien aquí la contraseña y después la cortan y la pegan. Así se aseguran de que está todo correcto. Vamos a entrar entonces. Aquí está. Entonces vamos, recuerden aquí a PMNIC. Y pues aquí vamos a hacerlo igual entre todos. Y listo, entonces vean, aquí les aparece sistemático de ecuaciones exponenciales y logaritmos. Nuevamente le damos comenzar el examen, iniciar intento. Y listo. Entonces dice nuevamente este desplazamiento o de propiedades. Dada la función logarítmica y igual al logaritmo base 3 de x menos 2 más 5, diga
¿cuál de las siguientes proposiciones son falsas? Entonces, dice la primera, su dominio es 2 y más infinito. Su gráfica es decreciente y la función no es inyectiva. Entonces, si acaso alguien tiene alguna dificultad en cuanto a las propiedades, les sugiero lo siguiente. Ya que es en línea, pueden usar la aplicación para graficar. Usualmente yo uso esta. La grafican y ahí comienzan a analizar todas las propiedades. Porque es más fácil analizarla con la gráfica dada que solo con la forma analítica. Entonces vamos a copiar esto. Ok, entonces acá creo que le di mal. Dice que nunca abrió bien. Ahora sí está. Un poquito lento el internet. Bien, ahora sí. Entonces ahí tenemos la gráfica. Y ahora analicémosla. Observen, ahí la tienen. Dice la primera, su dominio es de 2 a más infinito. Pero ¿se acuerdan qué significa este corchete? ¿Quién se acuerda qué significa el corchete? Cerrado. Ajá, que toma el valor. Ahora les pregunto acá. Cerrado. Fíjense bien acá. Observen ahí. ¿Pasa o se acerca más bien a 2? Pasa por 2. Vean bien. Pasa exactamente por 2 la gráfica. O solamente se va acercando. Pasa cerca. Se está acercando, ¿no? Entonces nosotros habíamos aprendido en esta clase, tanto con exponenciales como con logaritmos, de que en realidad a este tipo de recta se le denomina asíntota. Las asíntotas son puntos que definen una recta en la cual la gráfica se va acercando pero nunca la toca. Entonces desde ahí ya podemos decir que la primera es falsa, porque ella asegura que sí lo toca, pero realmente no la toca. Y esta es falsa la primera. Ok, y bueno, de ahí ya vemos que era engañosa porque exactamente de 2 en adelante es el dominio. Atrás del 2 no hay gráfica. Pero no es del 2 con corchete, sino con el 2 con paréntesis, que se acerca a 2 pero nunca es 2. Ahora vamos a ver la siguiente. La gráfica es decreciente. ¿Cómo miran esta gráfica? ¿Decreciente o creciente? Lo miro creciente. Exacto. Creciente. Es creciente. Porque miren, ¿cómo sabemos si es creciente? A medida que nos avanzamos a la derecha, la gráfica se va haciendo cada vez más grande. Entonces es creciente, no decreciente. Ya sabemos que la segunda es falsa. Ahora dice, la función no es inyectiva. ¿Quién se acuerda qué
¿Qué significa que una función sea inyectiva? Dice como que ¿Qué significa que sea inyectiva? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, les recuerdo, una función es inyectiva cuando solamente le corresponde a cada valor de y un solo valor de x. Y eso lo hacíamos con pruebas de rectas horizontales. En las rectas horizontales, si solo toca en un punto, pues la función es inyectiva. Y miren acá, donde sea que pasemos una línea horizontal, que ustedes se la imaginen ahí, pues realmente solo la va a cortar en un punto. Entonces significa que sí es inyectiva. Pero aquí dice que no es inyectiva. Entonces, ¿qué pasa? Todas las tres son falsas. Entonces dice, diga cuál de las siguientes son falsas. Entonces la respuesta correcta es que todas son falsas. Vamos a ver, espero que no la hayamos leído al revés, porque esto enreda a veces. A veces nos piden la falsa, a veces nos piden la verdadera. Tiene que ser la B o la D. Vamos ahora a una ecuación exponencial. Vamos a tomarle captura. Entonces, si les salen así funciones, pueden usar el gráfico y ahí analizan mejor. Ahora vamos con la exponencial. Ok, aquí está. Entonces, miren, dice calcular el valor de x si 2 a la x más 3 más 2x por 9 a la x más 1 más 9 a la x menos 1 dividido por 3 a la x más 4 más 3 a la x da igual a 7776. En esta clase habíamos aprendido que cuando habían varios términos con diferente potencia, la clave es utilizar el factor común. Entonces les pregunto a ustedes, en el primer paréntesis, ¿cuál será el factor común? 2 elevado a 2x, correcto. Siempre se elige la potencia menor. Entonces le sacamos 2 a la x y nos quedaría. Recuerden que dividir es lo mismo que restar potencias. Entonces, x más 3 menos x solo queda 2 a la 3 más x menos x sería 2 a la 0, pero 2 a la 0 es 1. Entonces ya sacamos el primer factor común. En el otro, ¿cuál sería el factor común en el segundo paréntesis? 9 más x. 9. 9 la cuánto? A x. A la x. Recuerden que sacamos siempre la menor potencia. ¿Cuál es la menor potencia? ¿X más 1 o X menos 1? Menos 1. Exacto, X menos 1. Entonces ese sería el factor común. 9 a la X menos 1. Y nos queda, ahora restamos. Tengo X más 1 menos X menos 1. ¿Cuánto daría? 9 a la cuánto. Véanlo bien, la X se elimina. Pero nos queda 1 menos menos 1. ¿Cuánto es eso? Repito, 1 menos menos 1. ¿Cuánto es eso? 2. 2, correcto. Entonces queda 9 al cuadrado.
O en otra forma es la manera de ver cuánto me hace falta para ir de esta potencia menor a esta otra. Tengo x menos 1, le sumo 1, quedo en x. Le sumo otro 1, quedo en x más 1. Entonces necesitaba 2. Ok, ahora sigamos. Más, se resta, queda 9 a la 0 y eso es 1. Y todo está dividido por... Ahora en la parte de abajo, ¿cuál es el factor común abajo? ¿Cuál sería el factor común aquí? 3 a la cuánto. ¿Qué dicen? 3x. 3 a la x. Y me quedaría 3 a la 4 más 1. Y todo esto tiene que dar 7776. Ahora miren qué rápido se va a resolver. Hagamos todo lo que sí se puede calcular, que son los que están dentro de paréntesis. ¿Cuánto es 2 al cubo más 1? 9. 9. Entonces me quedaría 2 a la x por 9 a la x más 1, que ya sabemos que esto en realidad es 3 al cuadrado a la x menos 1, entonces 3 a la 2x menos 2, es ese 9, entre el 3 a la x que tenemos acá, y ahora vamos a poner el resultado de todas esas multiplicaciones. 2 al cubo más 1, ya decíamos que era 9, por 9 al cuadrado más 1, ¿cuánto es? 82 creo. Y el último, ¿cuánto da eso? 3 a la 4 más 1, ¿cuánto es? Y denme ahí cuánto es 3 a la 4 más 1. Alison, ¿cuánto le da? ¿Cuánto? 82. 82. Ok, sí es cierto, 82. Y a todo eso da 7776. Entonces noten algo. El 82 lo podemos simplificar. Se elimina este con este. Y todo tiene que ser igual 7776. ¿Alguien puede factorizar esto? A ver, ¿a qué es igual 7776? Sacándole mitad, tercera y todas esas cosas. ¿Alguien me puede decir a qué es igual eso? $7,776. Sáquenle mitad, sáquenle tercera. Seis a la 5. Exacto. Sería igual. Noten bien. Sería 2 a la quinta por 3 a la quinta. Eso es 7776. Y fíjense algo aquí también.
En este caso tendríamos 3 a la 2x menos 2 entre 3 a la x. Como aquí tenemos igual base, recuerden que se restan las potencias. 2x menos x, solo me queda un 3 a la x menos 2. Pero el menos 2 es como que tengamos, lo podemos separar por 3 a la menos 2. Y aparte teníamos este 9 que sobraba. Y ese 9 es 3 al cuadrado. Igual a 2 a la 5 por 3 a la 5. Pero pregunta, ¿cuánto es 3 a la menos 2 por 3 a la 2? Esto de aquí, ¿qué es igual? Sería 3 a la 0, por ende sería 1. Correcto, todo esto vale 1. Entonces, si comparamos, ¿cuánto sería el valor de la x entonces? 5. Correcto, y ahí ya tenemos resuelto que es la respuesta, la opción A. Y pues seleccionamos la opción A. Vamos a ver, tenemos 10 minutos todavía y ahora nos toca la más fácil, la ecuación logarítmica. Esta es más fácil porque ya hemos resuelto varias en clase. Solo es aplicar propiedades. La primera es transformar este número 1. ¿Quién se acuerda cómo transformamos un número a un logaritmo? ¿Quién recuerda cómo transformamos un número a un logaritmo o en particular el 1? O se los pregunto de otra forma. ¿Qué pasa cuando la base y el argumento son iguales en un logaritmo? ¿A cuánto da eso? Es igual a 1. Correcto, entonces significa que el 1 yo lo puedo transformar a cualquier logaritmo siempre y cuando la base y el argumento sean los mismos. Y ahora vean este problema. ¿Cuál es la base en este problema del logaritmo? 10. 10, correcto. Entonces eso significa que 1 es como que yo tuviera logaritmo, voy a hacer en otro espacio más. 1 es igual al logaritmo de 10, en otras palabras. Y ahí ya lo tengo, convertido a logaritmo. Entonces tendría logaritmo de x menos 2 más logaritmo de x más 1 más logaritmo de 10 igual a logaritmo de 40. Si se fijan a la izquierda tendríamos solo sumas. ¿En qué se convierte una suma de logaritmo? En multiplicación. Entonces multiplicaríamos todo. Y entonces me quedaría 10 por x menos 2 por x más 1 todo esto. Vamos a borrar aquí. Permítanme usar el borrador. Ok, copiando. Aquí 10 y aquí 10. Ahora sí. Entonces eso es igual al logaritmo de 40. Pero si recuerden, 40 es lo mismo que tener 10 por 4. Ahora, a ambos lados de la ecuación tenemos cosas totalmente idénticas. ¿Cuáles son esas cosas idénticas? ¿Qué es lo que se repite tanto a la izquierda como a la derecha? Los logaritmos. Ajá, los logaritmos. Entonces los logaritmos lo eliminamos, lo simplificamos. ¿Qué más se repite? ¿Qué más se repite a la izquierda y a la derecha de forma idéntica?
El 10 multiplicando algo. Exacto, entonces el 10 se elimina también y todo se reduce a resolver esta ecuación. Esto, x menos 2 por x más 1 igual a 4. Entonces desarrollemos. ¿Cuánto es esta multiplicación? ¿Cuánto le da? Vamos a ver en el chat. Correcto, Ricardo ya lo había dicho, el 10. ¿Cuánto es x menos 2 por x más 1? Si recuerdan, se tiene que hacer término a término. Primero x por x. Daría x cuadrado. X cuadrado menos X menos 2. Menos x menos 2, correcto. Y esto tiene que ser igual a 4. 4 pasa a restar y nos queda esto, x cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Entonces, ¿cómo podemos factorizar esto? ¿Cómo se factorizaría eso? Entre paréntesis quedaría X menos X más 6. No, X menos 6, X más 1. Vamos a ver. Primero recuerden las reglas. El primer paréntesis es menos porque el término lineal es menos. Y el otro debería ser menos por menos más. Entonces hay que buscar dos números que multiplicados den 6, pero como son signos diferentes, restados me den 1. ¿Cuáles serían esos dos números? Menos 3 y 2. Correcto. Entonces ponemos aquí 3 y aquí 2. ¿Qué significa entonces todo esto? De que la primera solución sería que x vale 3 y la segunda x valdría menos 2. Pero ¿se acuerdan cómo sabíamos cuál sí es solución y cuál no en un logaritmo? ¿Cómo sabemos que el menos 2 no puede ser solución? Lo comprobamos. Es que aparte que es negativo. Sí, a veces no es tanto que sea negativo, sino el hecho de que cuando yo lo meta dentro del argumento, ahí me quede algo negativo. Por ejemplo, si aquí hubiese sido un más 2, no hubiera problema, porque 2 menos 2 daría 0. No hay problema. Pero el argumento le habíamos dicho que nunca puede ser ni 0 ni negativo. Entonces, descartamos este caso porque aquí me quedaría negativo, aquí también quedaría negativo y no se puede. El único que es válido es el 3. De aquí la respuesta correcta, que es el inciso E. Y listo. Y damos en terminar intento. Y pues ahí tiene el puntaje, 15 puntos. Haber ingresado y vamos a ver ahora. Perfecto. Vamos con Joshua entonces ahora. Vamos a salir de acá. Vamos a entrar desde el otro navegador. Y pues miren, se hizo en un tiempo casi con las completas. Que eran 25 minutos. Ya que pronto se iba a cerrar. Pero lo hicimos paso a paso, explicado, esperando que ustedes lo hicieran. Entonces miren que sí es posible hacerlo en ese tiempo. Vamos a abrir acá otra.
Ok, vamos a esperar que cargue. Ya estamos adentro, entonces acá en PMNIF. Igualmente, sistemático de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Esperemos que cargue ahora sí. Dice la primera, pues nos dan la función h de x igual al logaritmo de x más 1 menos 3. Diga cuál de las proposiciones son verdaderas. La primera es que el dominio va de menos 1 hasta más infinito. ¿Será cierta esa? Pues nuevamente solo lo corroboramos con GeoGebra. Ok, pues aquí tenemos ya la gráfica. Noten dónde está la asíntota.
¿En qué valor de x? Joshua, ¿dónde puedes ver la asíntota acá? ¿A qué valor se acerca la gráfica pero nunca lo toca? Se acerca a 0, pero está tocando 1, menos 1, ¿no? Si te fijas, el que se acerca es a menos 1. Porque si tú trazas esta recta, x igual a menos 1, fíjate, es esa línea negra. Y la gráfica se va acercando a ella, pero nunca la toca. Entonces, en efecto, el dominio va desde menos 1 hasta más infinito, que es los lugares donde hay gráfica. Pero va entre paréntesis o corchete. Entre paréntesis. Así, entonces la primera es verdadera. Ya sabemos que la primera proposición es verdadera. Ok, ahora vamos a ver lo de la inversa. Para encontrar la inversa, ¿quién se acuerda cómo es que se hace? ¿Cómo encontramos la función inversa de 1? Esta X y luego se intercambian las variables. Entonces vamos a hacerlo ahorita. Espérense que no la capturo bien. Ale, dice papá que hay leche, por si la querer traer. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, si recuerdan, para calcular la inversa solamente ponemos que la función es y. Entonces escribimos y igual logaritmo natural de x más 1 menos 3. Y vamos a despejar x. Entonces este menos 3 lo mandamos a sumar. Nos quedaría y más 3 igual logaritmo natural de x más 1. Ahora, ¿cómo despejamos un logaritmo natural? Hay que recordar que lo inverso del logaritmo es un exponente. Entonces, el logaritmo natural, ¿qué base tiene? 11, 10. ¿Cuál es la base del logaritmo natural? Una base E, ¿se acuerdan? Entonces, como es base E, si elevamos a la E a ambos lados, E a esto, nos quedaría lo siguiente. E a la Y más 3 es igual, aquí se elimina el logaritmo y solo me queda el argumento, x más 1. Y acá sí lo tenemos despejado, este más 1 pasa a restar y ya tendríamos entonces que x es igual a E a la Y más 1, Y más 3, perdón, menos 1. Y para calcular la inversa solo cambiamos la x por la y tendríamos que y igual a E a la x más 3 menos 1 es la función inversa. Y efectivamente es la que aparece acá. Entonces también la segunda es verdadera. Vamos a la tercera. Dice que la función interpreta al eje de las abscisas en x igual a e al cubo menos 3. Eso de interpreta, intersecta debería haber sido, seguro. Vamos a ver si esto es cierto. ¿Alguien se acuerda cómo encontrar la intersección de una función con el eje de las x? En otras palabras,
cómo encontrar este punto donde corta. Si se fijan en ese punto, el valor de la y vale 0. Entonces esa es la clave para encontrar el punto de intersección, no de interpretación, dice ahí. Entonces borramos lo anterior y vamos a hacer eso. Ya sabemos que las dos primeras son ciertas. Probablemente esta sea falsa, pero vamos a verificarlo. Entonces, para encontrar la intersección, igualamos la función a 0. Entonces tendríamos logaritmo natural de x más 1 menos 3 igual a 0. De modo que el 3 pasa al otro lado, tengo logaritmo natural de x más 1 igual a 3. Y para despejar esto, nuevamente, para quitar un logaritmo hay que elevar a la base que tenemos aquí, como la base e. Entonces nos quedaría que e al cubo es igual, aquí se elimina el logaritmo y solo me queda x más 1. Ahora este 1 pasa al otro lado a restar y x va a ser igual a e al cubo menos 1. Entonces efectivamente también este es el punto de intersección con el eje. Y pues que entonces, ¿cuáles son verdaderas? ¿Cuál es la respuesta correcta? Joshua. La Correcto, porque todas son verdaderas. Entonces seleccionamos el inciso A. Perfecto. Ahora vamos a la segunda. Esta es fácil, es una ecuación exponencial. La clave es que las bases sean las mismas. Entonces, ¿cómo hago que el 8 sea base 2? ¿A qué es igual 8? a 2 al cubo. Exacto. Entonces eso era lo básico. Vamos a capturarlo. Vamos a ver. Entonces aquí la clave era poner 2 al cubo. Entonces sabemos que 8 es 2 al cubo. Y ese 2 al cubo va a multiplicar a la potencia. Entonces tendríamos 2 a la 9 a la x menos 1 tiene que ser igual a 2 elevado a la 3 por 3 a la x más 2. Ahora al tener iguales bases, pues las elimino e igualo las potencias. 9 a la x menos 1 tiene que ser igual. ¿Cuánto es 3 por 3 a la x más 2? 3 a la 9. ¿Cuánto es? 3 al cuadrado. No. Recuerda, ¿cuál es la potencia del primer 3 aquí? 1. 1. ¿Y qué pasa con los exponentes cuando estoy multiplicando cosas de igual base? Se suma. Entonces quedaría a la x más 3. 3. Correcto. Ahora nuevamente es una ecuación exponencial, pero la base es diferente. ¿A qué es igual 9? A 3 al cuadrado. Correcto, 3 al cuadrado. Entonces tenemos 3 al cuadrado. Ese 2 se va a multiplicar por el exponente. Entonces a la 2x menos 2
debe ser igual a 3 a la x más 3. Igualamos las potencias. Entonces 2x menos 2 tiene que ser igual a x más 3. Y de ahí, ¿cuánto valdría x? Ahí está fácil. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto le da? Uno. ¿Cuánto? 1. Inciso 0. Seguro. Fíjense bien, esta x de la derecha pasa a restar acá. No, da 5. Correcto, ahí sí, da 5. Entonces la respuesta correcta es la E. Y pues ahora seleccionamos la E. Y ya, pasamos al último ahora. También está sencillo. Nuevamente. Bueno, aquí no es necesario usar captura de pantalla, porque aquí ya te trae la opción de captura web en este otro navegador. Y aquí sale mejor. Entonces ahora veamos nuevamente cuál es la base de los logaritmos acá en este problema. 10. 10. Entonces, ¿cómo convierto ese 1 a logaritmo? Como logaritmo 10. Correcto. Entonces eso sería logaritmo de 10. Ahora, todo lo de la derecha e izquierda son operaciones básicas, sumas y restas. Solo hay que recordar que la suma del logaritmo, ¿qué pasa con los argumentos? Se multiplican. Y en la resta, Se dividen. exacto, entonces podemos aplicarlo de una sola vez y tendríamos logaritmo y ponemos todo de un solo. Lo que se multiplica sería el 5, sería la raíz. Ahora otra cosa, miren que aquí hay raíz y aquí hay raíz. ¿Son de igual índice o distinto índice? Son del mismo índice. Entonces cuando son del mismo índice, al multiplicarse solo se multiplican las bases, la cantidad subradical. Entonces nos queda 5 por la raíz de x más 4 más 14, perdón, por x más 7 todo esto entre 6 tiene que ser igual al logaritmo de 10. Ahora, ¿qué eliminamos a ambos lados? El log. El logaritmo se elimina y nos queda esta ecuación. Este 6 que está dividiendo, ¿qué pasa a ser al otro lado? Multiplicar. Y el 5 que está multiplicando, A dividir. entonces nos queda que la raíz de x más 14 por x más 7 es igual. ¿Cuánto sería entonces 10 por 6 entre 5? ¿Cuánto sería 10 por 6 entre 5? 12. 12. Entonces nos queda aquí 12. Ahora miren, tenemos una ecuación con radicales. ¿Qué hacemos para eliminar esos radicales? Lo elevamos todo al cuadrado. Correcto. Entonces al elevar al cuadrado, borramos esto y nos queda 12 al cuadrado. ¿Cuánto es 12 al cuadrado?
144. Así es. Ahora, multiplican esto de la izquierda. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto nos da eso? Daría x cuadrado más 21x más 98. Ujú. Ahora este 144, recuerden de que pasaría a restar al lado izquierdo. Entonces cuando pasa a restar, ¿cuánto es 98 menos 144? Menos 46. Menos 46. Ahora factoricemos esto. Ponemos x en cada uno. En el primero signo positivo. En el segundo más por menos es menos. Y hay que buscar dos números que multiplicados sean 46 y restado 21. ¿Cuáles serían? Un número que multiplicado 46 y restado 21. Pueden guiarse con la respuesta. ¿Cuáles serían? Menos 23 y 2. Entonces 23 acá. Y acá el 2. Entonces en teoría la respuesta sería la primera, x vale menos 23. Y la segunda x vale 2. Ahora, ¿cómo sé si las dos son verdaderas o una de estas son falsas? Pues No sería... puede ser eso ni negativo. Entonces veamos, si fuera menos 23, aquí sería menos 23, más 14 es negativo. No existe ni la raíz de un número negativo ni el logaritmo, entonces descartado 23. Y la respuesta correcta sería 2, solo es la opción D. Y ahí tendríamos otra ya terminada nuevamente. Y sería D. Y terminamos entonces. Como que todos terminan. Ok. Vamos a ver qué pasó aquí. Volver a correrla, si no lo vamos a notificar. Ok, otra vez, solo si les pasa algo así, pues ya saben que le dan en refrescar. Y listo, pues ahí tenemos.
15 de 15. ¿Hay alguien más de los aquí presentes que le gustaría resolver su examen en vivo? Ya pasamos por Allison, Joshua, no sé si Fabricio, Julio o Mario. Vamos a preguntarle si alguien más tiene. Señor Fabricio, ¿tienes tu usuario y contraseña? Julio, ¿tú tienes a mano tu usuario y contraseña? Sí, la pondré. Me tengo que Me parece que Julio no. ¿Y Mario? Ok, aquí en el chat tenemos una respuesta. Ok, Mario, pásalo entonces. Vamos a hacer ese último. Vamos a esperar a Mario. Vamos a esperar a Mario que nos mande su usuario. Ok, ahí está. Vamos a empezar. Vamos a salir de acá. Vamos a esperar la contraseña. Ahí está. Entonces, Hernández. Mañana también vamos a continuar, por lo que igual, aunque ya hicieron su prueba, los que ya la hicieron hoy o de manera individual, pueden entrar para seguir repasando porque ya han visto que cada prueba ha sido diferente, aprendemos cosas nuevas o repasamos, entonces también conéctense. Y la próxima semana ya vamos a entrar a una nueva unidad que es geometría. Ahí les voy a ir compartiendo los PDF. Bien, empecemos entonces acá en PMNIC. Y acá. Listo pues. Miren, esta es la ventaja, que a veces mientras más están aquí en clase, más pueden ver problemas parecidos. Por ejemplo, esta ya la habíamos hecho, solo que hay que leer bien. Dice que cuáles son falsas. Habíamos dicho que la primera era falsa, porque realmente aquí tiene que ser paréntesis. Nunca pasa por el 2, más bien por el 2 es una asíntota. Su gráfica decreciente era falsa porque era creciente y no es inyectiva. Entonces, solo vamos a hacerlo rápido el repaso, por si alguien no estuvo al principio.
Entonces decíamos que la gráfica era así. Teníamos el plano cartesiano. Borrar esta, me quedó muy chueca. Y ubicábamos el punto. Cuando esto vale 0, significa que x vale 2. Entonces aquí está el 2 y aquí el 5. Entonces, y teníamos el punto de referencia que era que le sumábamos 1 acá. Y pues, ¿cuál iba a ser la gráfica? Era la siguiente. En 2 iba a pasar una asíntota ahí imaginaria. Y como la gráfica, la función es positiva, pues la gráfica resultaba ser algo así. Vamos a ver. Algo así era. Aquí era un punto como de inflexión. Entonces vemos que en 2 realmente ahí es una asíntota y de 2 en adelante es el dominio, pero con paréntesis, no corchete. Entonces esta es falsa. La gráfica vemos que es creciente, y lo otro que para saber si es inyectiva trazamos líneas horizontales. Si corta en un punto es inyectiva. Miren que ahí corto en un punto. Trazamos otra línea cualquiera horizontal, también corto en un punto. Siempre que corte en un punto, la función es inyectiva. Y eso es lo que ocurre acá. Pero dice que no es inyectiva, entonces también esta es falsa. Significa que todas son falsas. Vamos a esta ecuación ahora. Noten que aquí no nos piden x, sino el valor de esa expresión. Ok, ¿se acuerdan qué era lo que teníamos que hacer aquí cuando habían varios términos? ¿Cuál era la clave? Mario, Joshua, Allison. ¿Alguien se acuerda qué era lo que teníamos que hacer? ¿Sacar qué cosa? Factor común. Correcto, factor común. Entonces, ¿cuál es el factor común acá? 4 a la cuánto. A la E. Recuerden, escribimos siempre la potencia menor. En este caso es x menos 1. Entonces, ahí restamos 4 a la x. Entre 4 a la x menos 1 se restan las potencias. Te queda x menos x menos 1. Se elimina la x y el 1 queda positivo. Entonces queda 4 a la 1, que simplemente es 4. Menos, al restar estas dos potencias da 0. 4 a la 0 es 1. Entonces esto es igual a 192. ¿Cuánto es 4 menos 1? Este factor, ¿cuánto es? Sería 3, ¿no? Ese 3 pasa a dividir. ¿Y cuánto es 192 entre 3? $64. 64. Perfecto. Entonces ahora les pregunto, ¿a qué potencia tengo que elevar el 4 para que me dé 64? Cuatro al cubo. 4 al cubo es 64. Entonces significa que esta potencia x menos 1 tiene que valer 3. Para que así 4 al cubo me dé 64. El 1 que está restando pasa a sumar. Y ya tengo entonces que x vale
4. Pero eso no es lo que a mí me piden. Ojo con esto, porque alguien podría decir, entonces la respuesta es C. ¿Qué es lo que me está pidiendo acá en este problema? Que calculemos el otro valor. Exacto, entonces si ya sabemos que x vale 4, este valor de acá sería equivalente a tener 2 elevado a la 4 menos 3, es decir, 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? ¿Cuál es la respuesta? Dos. Entonces ya sabemos que E es la respuesta correcta. Y listo. Vamos con el último. El logaritmo. Ok. Dice este problema así, es de expresión. Si logaritmo de 2 vale x y logaritmo de 3 vale y, entonces el valor de la expresión equivaldrá a ¿cuánto? Pues aquí hay que tratar de desarrollar todo en función del 2 y del 3, para que así donde aparezca el logaritmo de 2 ponemos x y donde aparezca el logaritmo de 3 ponemos y. Entonces bastante sencillo. El 8, ¿cómo lo puedo escribir en función del 2? ¿A qué es igual 8? ¿Quién se acuerda? 8 es igual, 2 al cubo. correcto. ¿Y 27 a qué es igual? ¿A qué es igual 27? 3 al cubo. Correcto, entonces significa que 8 sobre 27 es igual a 2 tercios, todo esto elevado al cubo. Ya van apareciendo el 2 y el 3, menos 3 logaritmo. Ahora el 60, ¿a qué es igual 60 en función del 2 y el 3? Si lo factorizamos. ¿60 es igual a cuánto? Fíjense bien que sería a 10 por 6, pero el 6 es 2 por 3. Entonces ya va apareciendo nuevamente el 2 y el 3. Ahora aplicamos propiedades. Este 3 que está en potencia, ¿qué pasa según las propiedades del logaritmo? ¿Qué pasa con esa potencia del argumento? Vas a multiplicar. Exacto, baja, sale a multiplicar. Entonces me queda 3 logaritmo de 2 tercios, pero tengo una división. ¿En qué se convierte una división? En esta. Correcto, entonces me queda logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Miren, ya vamos dándole más forma. Menos 3. Y ahora fíjense acá, tenemos una multiplicación. ¿En qué se convierte la multiplicación? En una Suma, entonces logaritmo de 10 más logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Miren, ahí ya tenemos varias cosas en las que sale logaritmo de 2 y logaritmo de 3. Entonces ahora solo es sustituir. ¿Qué es igual logaritmo de 2?
¿Qué es igual al logaritmo de 2? AX. Así es. ¿Y logaritmo de 3? Entonces, miren, primero tenemos 2 que comienzan con 3. Entonces podemos sacar de un solo factor común 3. Y meter todo dentro de el paréntesis. Entonces me quedaría x menos y. Y miren que aquí estoy restando y todo esto va a cambiar de signo. Pero antes, ¿cuánto es logaritmo de 10? 1, correcto. Esto vale 1. Entonces me queda menos 1. Ahora el logaritmo de 2, que eso vale x, estaría restando. Entonces menos x. Y logaritmo de 3, está sumando, pasaría a restar. Menos y. Y ahí ya casi lo tenemos hecho. Entonces me quedaría 3 por... ¿Qué pasa con las x acá? Se elimina. Se elimina. Y la y me quedaría menos 2y. Menos 1. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería? Mm, ¿Cuál? Ahí hay una que sí da la correcta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Fíjense el que... C. No, porque ya aparece una x y aquí no nos quedó nada con x. Fíjense que acá, este signo menos, yo lo puedo sacar como factor común y sacarlo fuera. Entonces como que tuviera menos 3 por Aquí el E. 2y más 1. Es equivalente. Entonces la respuesta correcta es la E. Y ya lo tenemos hecho. Entonces seleccionamos la E y terminamos. Todavía eso ahora va 10 minutos. Perfecto, ya está. Sacamos 15 de 15. Muy bien, entonces, pues chicos, por tiempo vamos a finalizar ahí. Pero les recuerdo que mañana igual hay clase y todos los que no pudieron hacer hoy el examen lo vamos a hacer mañana. Igual inviten a los demás chicos que tengan sus contactos para que ingresen. Entonces, voy a dejar de grabar. No sé si tienen alguna pregunta.